Hola mis queridos hermanos, hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto máscaras y no por maldad, sino por miedo al que dirán, por miedo a no encajar o por miedo a ser rechazado en algún grupo de amigos? ¿O a esa presión social y religiosa que nos mete este sistema? Jesús, en uno de los días más complicados de su ministerio, nos enseña a quién debemos temer y a quién no debemos temer. Y para saber esto debemos también considerar el contexto de por qué Jesús dice estas cosas y por qué es uno de los días más complicados en su ministerio. Así que vamos a ir allá a Lucas capítulo 12, nosotros vamos a leer del versículo 4 al 7, pero el contexto de estos 4 versículos viene desde el capítulo 11, verso 14. Y nosotros no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a ir recapitulando por qué Jesús llega a esos 4 versículos y la importancia que le da. Jesús empieza este día ya con una tarea muy fuerte porque él saca un demonio de una persona que estaba siendo atormentada y el demonio no le permitía hablar. Después que el muchacho es liberado, los fariseos y los escribas se juntan y dicen, no, dice, este Jesús está echando a los demonios por Belcebú. Y Jesús tiene que parar la rotativa y decirle, ¿cómo que estoy echando afuera a los demonios por el mismo Belcebú, por Satanás? ¿Cómo voy a estar yo echando a los demonios por Satanás? ¿No ven que una casa dividida no prospera? ¿Cómo puede ser que el mismo Satanás debilite su reino? Y ahí les empieza a replicar a estos fariseos, a estos escribas, los empieza a amonestar y la conversación se va subiendo de tono, porque los fariseos y los escribas, ustedes saben muy bien que los que ellos pretendían era que Jesús fallara en alguna de sus respuestas para darle una razón para crucificarlo ya anticipadamente. Y se empieza a levantar la conversación, se empieza a caldear el ambiente. Y lo más raro de todo esto, que en la mitad de todas esas conversaciones que tuvo Jesús, hay una mujer que introduce una frase muy, pero muy fuera de lugar, muy fuera del contexto de lo que estaba pasando, y Jesús la tiene que apagar a esa frase para que el día de mañana no se interprete mal. Que de hecho los católicos deben de tomar este versículo para sacar la doctrina de la Virgen María. Esta mujer le dice a Jesús que bendita es la madre y la pone casi a un nivel de Dios a la mamá de Jesús. Y Jesús le dice, no, bendito lo que hacen la voluntad de mi Padre. Los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Él tiene que apagar y sosegar esa frase para que no se preste a malos entendidos. Que todos sabemos que después los católicos agarran a la Virgen María como el mismo Jesucristo intercediendo por nosotros, sabiendo que no es así. Y todo se empieza a hacer una bola de nieve, porque Jesús les dice que esta generación demanda una señal y la señal está enfrente de ellos y no la quieren ver. Después da la enseñanza de la lámpara, justamente diciendo, muchachos, ustedes tienen unas malas motivaciones. Ustedes ven que la señal está frente a ustedes y quieren poner la luz debajo de la mesa. Pasa esto y uno de los fariseos los invita a comer. Y acá es cuando todo se empieza a ir de mal en peor y empieza a tomar una velocidad muy, pero muy importante. Porque este fariseo le invita a comer a Jesús y él nota que Jesús no se lava las manos. Y el fariseo piensa que cómo puede ser que un rabino
que un rabí no se lave las manos para comer. Y todos sabemos que el Señor Jesús tenía todos los dones del Espíritu Santo a full. Y él sabía lo que había en el corazón de la gente. Él sabía lo que había en el corazón de ese fariseo. Y les dice, ustedes cuidan lo de afuera, pero por adentro están llenos de rapacidad, de inmundicia. Dice, ustedes tienen que lavar lo exterior, pero también lo interior. Y ahí les empieza a decir unas cuantas verdades a la cara, que termina con Jesús echado de aquella casa y agolpándolo a la gente, y estos fariseos, estos escribas, para hacerlo caer, continuamente tentándolo para que Jesús se pisara el palito y así poderlo crucificar con anterioridad. Y Jesús, en el verso 12, miren lo que dice. Vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 11. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle para que hablase de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Vieron? Lo empezaron a sacar afuera de la casa y empezaron a acosarlo. Pero miren lo que dice el capítulo 12, verso 1. Dice, en esto, y aquí tenemos que entender algo también de por qué el contexto viene con anterioridad. Nosotros sabemos que los títulos de la Biblia no son inspirados por Dios, son puestos por los traductores, por aquellos que hicieron las traducciones para orientar, y muchas veces nos hacen trampa. Y miren lo que dice el capítulo 11 desde el verso 14. El verso 14 empieza, sigue, el verso 27 dice, mientras, todo es la misma escena. El verso 29 dice, y apiñándose la multitud. ¿Vieron cómo es todo la misma escena? Por cómo se dan las conexiones de unos versículos con el otro. El verso 37, en acabando de hablar, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Vieron cómo entra Jesús a la casa? Después, el capítulo 12, verso 1 dice, en esto, juntándose por miles y miles la multitud, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Y aquí vemos que Jesús cambia la mirada y le dice, muchachos, a ustedes les digo, no sean como estos fariseos que son hipócritas. Miren que Dios sabe lo que hay en los corazones de cada uno, y lo que ustedes dicen en secreto, eso mismo se va a saber más adelante. No porque Dios los prenda fuego, sino porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y estos fariseos hacían eso. Hablaban muy lindo hacia afuera, pero por dentro estaban todos podridos. Y les empieza a decir que no sean como esos hipócritas. Y en el verso 4, y ahí empieza lo que vamos a compartir hoy, que lo primero que tenemos que ver es no temerle a nadie. Jesús les empieza a decir, y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús los mira a sus discípulos, a sus amigos, y le dicen, no tengan miedo de esta gente que me apretujea, que me lleva por el camino arrinconándome, queriéndome hacer mal. Ustedes se acuerdan que en una de las escenas Jesús estaba predicando, les dice la verdad a la cara otra vez, y empiezan a llevarlo queriéndolo matar. Y él se escabulle entre la multitud y se va. Y ellos lo quedaron buscando. Y calculo que lo deben haber quedado buscando como 2 semanas seguidos porque nunca lo encontraron. Y continuamente los fariseos y los escribas y toda la multitud que seguía a Jesús buscaba tentarle para que él
dijese algo y con eso prenderlo. Ustedes imagínense la escena en la mente de un Jesús totalmente agolpado por la multitud. Y ustedes saben que en la antigüedad no había patobicas, ni guardias de seguridad, ni esas personas que velan la seguridad de los presidentes, como hemos visto en la tele y todo lo demás. No existía eso. Jesús estaba solo con sus discípulos. Y él no tenía ninguna autoridad política en aquel entonces. Él no estaba con los romanos ni con los fariseos. Él estaba por la cuenta haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ponernos en la mente que Jesucristo humanamente estaba vulnerable contra a esa gente. Y digo humanamente porque Dios no iba a permitir que le pusiesen una mano encima hasta que llegara la hora. Y los discípulos estaban mirando eso. Los discípulos estaban mirando que en cualquier momento podían matarlo al Señor. Inclusive hubo una escena en donde quisieron matarlos y Jesús le dice, no, vamos de vuelta. Y los discípulos dicen, maestro, nos quisieron apedrear y vos querés ir de vuelta. ¿Cómo vamos a ir de vuelta? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo todavía y veían las cosas humanamente. Y el Señor aprovecha esa oportunidad y le dice, muchachos, no le teman a esta gente, que es hipócrita. Dice el verso 4, dice, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Hermanos, nosotros no debemos temerle ni a la sociedad que nos dice que no servimos para nada, que somos unos aleluyas, que creemos en algo que no vemos, a esas personas legalistas, fariseos, que siempre nos están colgando cosas pesadas en el cuello para supuestamente cuidar nuestra santidad, lo que hacían los fariseos y los escribas en aquella época. Jesús mismo le dice, ustedes le ponen carga a la gente que no están dispuestos a llevar. Y Jesús para en ese momento y le dice, muchachos, no le teman a esta gente que los quieren cargar a ustedes de costumbres y los quieren cargar a ustedes de muchas cosas para hacer, pero no cambian nunca el corazón. Después lo segundo que le dice Jesús, ustedes se tienen que imaginar la escena, que les dice, ellos me están amenazando ahora, pero si me matan van a lograr eso nada más, solamente matar el cuerpo. Mi esposa me estaba comentando hace unos días de una mujer que por confesar a Cristo el Islam la mató. Y hermanos, es muy triste escuchar esa noticia, porque una hermana en Cristo fue asesinada por solamente creer en Él. Pero Jesús dice, esta gente solamente puede matar el cuerpo, no puede hacer más nada. Y les está diciendo también indirectamente que no cedan a esa presión, que no usemos máscaras por aparentar, que no usemos esas máscaras por encajar o por miedo a no sentirnos rechazados en algún grupo. Hermanos, nosotros tenemos que agradarle a Dios, no a los hombres. El mismo apóstol Pedro dice, juzguen ustedes, le dijo al Sanedrín. Dice, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y el Sanedrín no pudo decir más nada, porque Pedro tenía razón. Y Jesús para las rotativas de todo este día agitado. Imagínense un uruguayo o un latino en la casa de un fariseo que todos tenían dinero, alguien importante que los invita a comer
y con todos los dones del Espíritu Santo a full. Y nosotros podemos ver lo que hay en el corazón de ese fariseo y dice, qué raro, este no se lavó las manos para comer. El latino automáticamente va y se lava las manos. Se lava las manos, se pone el delantal, agarra la servilleta, agarra los cubiertos y empieza a comer calladito la boca. Pero Jesús tenía una integridad inquebrantable. Y les dice, no se amolden a la sociedad. No le tengan miedo a esta gente que solamente lo único que puede hacer es matar el cuerpo. Quitarnos la vida o apretarnos como me están apretando ellos. Pero después no pueden hacer más nada. Más nada pueden hacer. Y le dice en el verso 5, dice, pero os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y Jesús le está diciendo, ustedes le deben de tener respeto solamente a Dios, a nadie más. No es un terror, sino un temor reverente. Nosotros los cristianos debemos tenerle un respeto sagrado a nuestro Dios. Y no es miedo de que nos caiga un meteorito en la cabeza, sino un temor reverente. Y eso es lo que le está diciendo Jesús en este versículo. Ustedes ténganle temor a quien verdaderamente después de la muerte puede hacer algo con sus almas. No a estos fariseos que si le quitan la vida, después no van a poder hacer más nada. Y Él puede, después que nosotros partamos, nos vayamos de esta vida, según las decisiones que nosotros tomemos, que eso es algo que vamos a hablar ahora, mandarnos al infierno o tener la vida eterna. Y no es un Dios tirano como la gente dice, no, si no haces esto, te va a pasar aquello. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar corriente? Y eso es lo que ha hecho toda la historia Dios mismo. Dios avisa, dice, muchachos, no metan los dedos en el enchufe porque les va a ir mal, les va a dar corriente. Y a lo largo de la historia Dios hace lo mismo. Siempre nos está diciendo, no metan la mano en el enchufe porque les va a ir mal. Y después que metemos la mano en el enchufe, después que nosotros metemos la mano en el enchufe, nos quejamos y le replicamos a Dios. Y nos quejamos delante de Él y decimos, Dios, ¿cómo permitiste que pasara esto en mi vida? Sabiendo que Él nos advirtió. Entonces nosotros mismos nos ponemos en el infierno. Y ustedes me pueden decir, no, hermano, usted está equivocado, ¿cómo que nosotros mismos? Miren, yo preparé justamente un dibujito hoy para mostrarles que nos va a hacer entender esto un poco mejor. Aquí arriba tenemos a Dios, que es la autoridad máxima que nosotros tenemos y que el mundo tiene, aunque no la reconozca. Y Él dice, bueno, muchachos, si hacen esto, van a tener bendición. Pero si hacen esto otro, van a tener la maldición. Y mira, aquí estamos nosotros. Y con nuestra obediencia o desobediencia, nos movemos hacia la bendición o hacia la maldición. La maldición todos sabemos que es el pecado y las consecuencias fatales del pecado. De las decisiones que nosotros tomamos. Entonces nosotros tenemos que tener esto muy, muy en claro. Que no es que Dios sea malo, es que nosotros con las decisiones que tomamos nos metemos bajo bendición o bajo maldición. Y todos sabemos que después de la muerte no hay segundas oportunidades, como se dice, que hay como una segunda vuelta. Después de la vida hay muerte eterna o vida eterna, no hay otra chance. Y el Señor les dice, ustedes no sacrifiquen lo eterno por lo de ahora. Ustedes no sacrifiquen eso eterno que tienen por agradarle a estos fariseos o por el temor a que los maten.
Y es fuerte, hermanos, es fuerte. Y hoy muchas veces nos quejamos porque en la fábrica o en el trabajo nos dicen que somos unos aleluyas. Y el Señor les está diciendo, ustedes no le deben de temer a esta gente porque lo único que pueden hacer es apretarlos, empujarlos, querer que ustedes cambien o al extremo quitarles la vida. Pero después de esto empieza lo verdadero. Hermanos, 100 años. Pongamos el mejor ejemplo de que un hombre puede vivir 100 años. Comparados con la eternidad es una micra de segundo. No es nada. La vida del hombre. Y nosotros tenemos que tener muy bien en claro eso. Y no sacrificar lo eterno por un ratito aquí en la tierra. Porque un amigo dice que somos unos aleluyas y no nos quiere ver más. O por no encajar en el grupo de la fábrica de cuando salen a comer. Que no se juntan conmigo porque soy un raro, entre comillas. Y el Señor nos dice eso, no le teman. Y miren lo más lindo, porque vimos que la advertencia hacia los fariseos está en un versículo. La advertencia de un temor reverente al Señor en un versículo. Y miren el cuidado y la importancia que tiene nuestra vida en los ojos de Dios en 2 versículos, hermanos. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de estos está olvidado delante de Dios. Y vamos a ir analizando este versículo. Hermanos, como dijimos en el principio del video, nosotros para el mundo somos como unos pequeños gorriones, no tenemos valor ninguno. No tenemos valor. Ya vimos que una hermana fue sacrificada por creer en Cristo. Por creer en Cristo, hermanos. No es que la hermana fue una asesina serial. O una mujer que hizo grandes atrocidades a la tierra. Solamente por depositar su fe en Cristo fue sacrificada. Nosotros para el mundo no valemos nada, pero para Dios tenemos un valor muy, pero muy especial, muy particular. Y si no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo esto ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Miren el verso 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hermanos, nosotros valemos mucho más que 2 gorriones, que un gorrión. Él tiene cuidado de nosotros. Al Señor no se le escapa nada. Dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. No sé cuántos miles de cabellos puede tener una cabeza. Pero el Señor tiene un detalle, tiene el detalle de saber cuándo perdemos uno. Eso marca la importancia que tenemos para Dios. Eso marca la importancia que Él tiene con nosotros. Que todo lo que estemos pasando en nuestra vida, a Él no se le escapa nada. Y la otra cosa que yo quería rescatar de este versículo dice, no temáis, pues vosotros valéis que muchos pajarillos. Hermanos, Lucas 17 dice que los males van a venir sí o sí. Que lamentablemente estamos en este mundo y vamos a sufrir con este mundo. Pero el Señor dice, hay de la mano por qué vienen los males. Hay por esas personas que causan nuestros males a nuestras vidas. Y Dios no es un Dios vengativo, pero Él es justo. Él es justo y Él es verdadero. Y Él sabe muy bien lo que las personas pueden causarnos a nuestra vida. Hay cosas que vienen por medios naturales que no tienen explicación. Vas por la carretera, te encontraste con un tornillo, pinchaste una rueda. Son cosas que vienen por medios naturales que no tienen explicación. Pero hay personas como este grupo islamita que sacrificó a esta persona, que están ensañadas con el Señor.
Y si no se arrepienten, porque eso es otra cosa que tenemos que ver, no hay impíos siempre impíos. Hay impíos que por su condición siguen siendo impíos. Pero si en algún momento de sus vidas recapacitan y dicen, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y deciden enderezar sus caminos y se arrepienten delante de Dios, es un hermano más. Nos puede costar entenderlo o no, pero esa es la verdad bíblica. Ezequiel 18 dice, está el impío más impío, pero si se arrepiente es un justo. Y está el justo más justo, que de repente no se quiere arrepentir más y se vuelve un impío. Por eso el Señor en el verso 5 dice, ustedes deben de tener un temor reverente al Señor y mantenerse en santidad, porque esto es algo de todos los días, no de salvo siempre salvo. Y el Señor dice, ustedes tranquilos, que si hay alguien que les causó mal, yo lo tengo en cuenta y yo soy justo. El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos. Dice, yo os pagaré. Que le dejemos a Dios la justicia. La justicia, porque Él es el único juez justo que sabe juzgar con verdad todas las cosas. Pero nosotros vemos en 2 versículos el doble de las advertencias que tenemos en el verso 4 y en el verso 5 del cuidado y la providencia de Dios para nuestras vidas. Y lo dijo Jesús en un contexto que ya lo vimos, en un contexto que las multitudes lo pretugiaban, que lo querían crucificar ya con anticipación, que muchas veces lo acorralaron contra el peñasco queriéndolo tirar, y él se escabulló entre la multitud. Lo dijo en un contexto muy, pero muy crítico, y él aprovecha cada situación para dejarnos una gran enseñanza. Y él les dice a los discípulos, muchachos, no le tengan miedo a estos hipócritas. No le tengan miedo a las personas. Y el Señor se los dijo y le dijo, ustedes quédense tranquilos, que el Padre que está allá en los cielos sabe lo que ustedes están pasando. Así que hermanos, reflexionemos. Nosotros vamos a seguir poniéndonos máscaras que engañan a los ojos de los hombres, o vamos a ser genuinos delante de Dios. Recordemos que el Señor escudriña la mente y los corazones. Por más que nos pongamos una máscara para engañar a los hombres y querer ser aceptados por ellos, al Señor no lo podemos engañar. Y Él sabe tanto lo que estamos haciendo mal como lo que estamos haciendo bien y las necesidades que nosotros tenemos. Eso era lo que yo tenía para compartir en este día con ustedes. Sé que vivimos en una sociedad que continuamente nos está empujando a que nosotros renunciemos a la fe que tenemos. Pero Dios es más poderoso que cualquier sistema, hermanos. Así que tengámoslo en cuenta. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Tú nos cuidas, Señor. Tú siempre nos estás advirtiendo. Tú siempre nos estás enseñando. Tú siempre nos estás advirtiendo, Señor, cuál es el camino correcto. Y no por un Dios arbitrario y por un Dios autoritario, sino porque eres un Dios amoroso que continuamente nos está cuidando y no quiere que sacrifiquemos lo eterno por lo terrenal, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu providencia, y bendecimos a cada uno de los hermanos que están escuchando y que se quedaron, Señor, hasta el final, Padre.
Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, y que tú les puedas estar bendiciendo y ayudándolo en el camino, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como decimos siempre, si te fue de bendición, compartirlo con otros hermanos, compartirlo con aquel que lo necesite. Y bueno, eso es todo por este día, por este capítulo. Y Dios mediante vamos a estar compartiendo el capítulo especial, hablando sobre la Navidad, sobre el significado de la palabra, cómo se fueron sumando costumbres a lo largo de los años, cómo la Iglesia Católica cambió la fecha de la Navidad del nacimiento de Cristo. Así que bueno, nos estamos viendo pronto.